Farmacología y terapéutica del tracto respiratorio. Vamos a abordar ahora un tema que es muy interesante y son las infecciones respiratorias, los problemas de asma, de bronquitis, tantos problemas respiratorios que pueden tener los perros y los gatos, que muchas veces son fácilmente tratables, pero muchas otras vamos a ver que son de una terapéutica que lo pueden desanimar tanto a uno como al dueño, pero pues vamos a buscar alternativas para poder actuar lo mejor posible ante estas enfermedades. Empecemos hablando un poco lo que son las vías respiratorias y a nivel anatómico de los animales. Desde la cavidad nasal hasta los bronquios terminales, vamos a ver que las vías respiratorias nos conectan y nos conducen el aire desde el exterior hasta los alvéolos y nos producen el intercambio gaseoso. Miremos que por sistema nervioso cómo está inervado el tracto respiratorio. Vamos a ver que está inervado tanto por el sistema nervioso simpático como por el sistema nervioso parasimpático. Los neurotransmisores principales que intervienen dentro del sistema nervioso simpático a nivel respiratorio, encontramos la noradrenalina y vamos a ver que va a ser importante a nivel de caninos y felinos. Por el lado del sistema nervioso parasimpático, vamos a ver que es el principal sistema de inervación en caninos y en felinos. El nervio vago es el que principalmente nos inerva las vías respiratorias. Pensemos que el parasimpático nos inerva desde los ojos, nos va a producir una estimulación colinérgica produciéndonos miosis. Si hay estimulación también de las glándulas de los ojos, también va a haber lagrimeo, secreciones nasales, secreciones bucales, traqueobronquiales. El vago también nos sigue inervando el sistema cardiovascular, el corazón no lo inerva. Los pulmones, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, todo esto está inervado también por el parasimpático y donde la acetilcolina pues va a ejercer su actividad. La acetilcolina copa receptores muscarínicos M1, M2 o M3. A nivel de los pulmones se encuentran los receptores muscarínicos tipo 3. Estos, al actuar la acetilcolina sobre estos receptores, nos van a producir principalmente broncoconstricción y va a ser un factor determinante a nivel de los felinos. Otros factores que intervienen en la regulación de la luz bronquial son, por ejemplo, el óxido nítrico. El óxido nítrico es el principal relajante de la fibra lisa bronquial. Otro de los factores que nos interviene a nivel bronquial va a ser la histamina. La histamina, cuando se libera de las vesículas, nos va a producir una broncoconstricción severa. La serotonina también produce broncoconstricción, al igual que las prostaglandinas, y los leucotrienos van a ser factores reguladores de la luz bronquial. La enfermedad respiratoria puede ser multifactorial. Puede ser cualquier desorden del árbol respiratorio. Puede ser una enfermedad infecciosa como no infecciosa. Puede ser un problema en la cavidad nasal, un problema a nivel de los senos, un problema a nivel de la orofaringe, de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, del parénquima pulmonar o de la cavidad pleural. Cualquier tipo de enfermedad que se nos presente en cualquiera de estos órganos o partes se considera una enfermedad respiratoria. Por ejemplo, cuando hay patrones bronquiales que encontramos en una radiografía, podemos decir que hay una enfermedad bronquial multifocal, habría enfermedad respiratoria. En casos de neumotórax, como vemos en la radiografía, también podemos decir que hay enfermedad respiratoria. Casos de bronquitis crónicas, también observado el patrón bronquial en la radiografía. Durante una endoscopia también podemos observar bronquitis, también habría enfermedad respiratoria. Otros tipos de bronquitis también. Cuando encontramos patrones broncointersticiales en los felinos, como en los casos del asma felina. Y así múltiples casos que podemos encontrar y que podemos determinar como enfermedad respiratoria. Bueno, vamos a ver que dentro de la enfermedad respiratoria podemos tener terapias muy efectivas como terapias frustrantes. ¿Cuándo tenemos una terapia efectiva? Cuando damos con un diagnóstico preciso.
Entonces tenemos una neumonía, en este caso puede ser por una Escherichia coli. En este caso tenemos un diagnóstico total y preciso de la enfermedad. Resulta que hicimos un cultivo y la Escherichia coli que teníamos ahí en esos pulmones era sensible a la enrofloxacina. Administramos nuestro antibiótico enrofloxacina y el animal se curó 100% y jamás le volvió a dar neumonía. Perfecto, el cliente se fue y quedamos todos tan contentos. Hay otros casos en los que no podemos gozar de esa suerte. Y es, por ejemplo, cuando nos llega un animal con un sonido respiratorio crónico. Un bulldog, un pug, un gato braquicefálico, lo que sea, puede llegar con un problema respiratorio crónico. El animal produce sonidos y al dueño no le gusta. O otras veces llega el animal con una pequeña descarga nasal. Entonces observamos un gato, por ejemplo, con una pequeña descarga nasal continua, unilateral o bilateral, pero no sabemos ni tenemos determinado por qué se presenta. Hemos hecho de radiografías, hemos hecho exámenes de todo y no podemos dar con lo que es. En estos casos la terapia respiratoria va a ser frustrante y va a ser muchísimo más difícil de tratar que cuando tenemos un agente etiológico preciso o damos con un diagnóstico preciso. Bueno, ¿qué signos clínicos nos muestran una enfermedad respiratoria? De pronto puede ser cuando hay estornudos, presencia de tos, atragantamiento del animal, descargas nasales, una respiración ruidosa, taquipnea o bradipnea, letargias o intolerancia al ejercicio. Hablemos entonces ahora sí un poco de lo que es la farmacología del sistema respiratorio. Empecemos hablando de los antitusígenos que utilizamos en animales. Bueno, para hablar de antitusígenos pues tenemos que hablar un poco de lo que es la tos y hablar del origen de la tos. ¿Por qué orígenes o por qué se puede originar la tos? En primer lugar, por disminución en la luz de las vías respiratorias, tanto por contracción como por obstrucción de las vías respiratorias. Ahí se puede originar la tos. También se puede originar por reducción en la velocidad del aire, por reflejo de expulsión brusco y rápido del aire, por irritación, y esta tos puede estar mediada por el sistema nervioso parasimpático o por estimulación del centro de la tos a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, sobre todo la tos se va a originar a nivel cerebral. Bueno, también ¿por qué se puede producir tos? Por una simple broncoconstricción. Estamos hablando de disminución en el calibre del bronquio, donde el aire no puede pasar bien a través de las vías respiratorias. También por estimulación directa en las vías respiratorias, por presencia de agentes irritantes o cuerpos extraños. De pronto el animal respiró algo, polen o lo que sea, o alguna sustancia extraña, se absorbió hasta las vías respiratorias y en el bronquio produce irritación y nos produce una broncoconstricción y presencia de tos. Entonces, habría estimulación de los receptores a nivel pulmonar, estimularía el árbol traqueobronquial y la tos se produciría como un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que es la tos? Es un mecanismo de defensa del cuerpo, con lo cual debemos empezar a evaluar si se deben usar o no antitusígenos. Si tenemos una infección bronquial terrible, llena de pus, de secreciones, de todo este tipo de mecanismos de defensa, y paramos la tos, pues estamos produciendo una mayor presencia o no estamos eliminando el agente etiológico, entonces estaríamos ocasionando el efecto contrario al inhibir el mecanismo de la tos. Bueno, entonces, como hablábamos, debemos evaluar el uso de antitusígenos. ¿Cuál es el objetivo de usar un antitusígeno? Disminuir la frecuencia e intensidad de la tos y evitar el perjuicio en mecanismos mucociliares. En primer lugar, debemos identificar la causa de la tos. Después, hacer el tratamiento etiológico. Entonces, ¿por qué está producida la tos? ¿Es por una bacteria, por un hongo, por un cuerpo extraño, etcétera? O hacer un tratamiento sintomático. Entonces podemos pensar de pronto no en utilizar antitusígenos, sino en utilizar de pronto mucolíticos o en utilizar expectorantes o antibióticos o cualquier otro tipo de tratamiento
para curar esa tos, pero sin eliminarla totalmente del cuerpo, y el factor primario de la tos es el que hay que curar. Bueno, la tos debemos suprimirla con precaución. Sobre todo está contraindicado inhibir la tos productiva. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita, porque si tenemos gran cantidad de pus, de materia que se está produciendo ahí mismo en el sitio de la infección, pues eso debemos eliminarlo. Sobre todo también debemos evitar, en esos casos de tos productiva, inhibir el reflejo de la tos, que se inhibe centralmente. Si inhibimos el bulbo raquídeo con antitusígenos de acción central, pues vamos a eliminar totalmente el reflejo de la tos. ¿Cuándo podemos inhibir también la tos? Cuando la inhibimos de forma periférica, facilitando la salida del agente irritante. Por ejemplo, administrando mucolíticos y expectorantes. Podemos producir también bloqueo periférico a nivel de los receptores, y es cuando administramos broncodilatadores. Entonces veamos que la tos la podemos atacar de tres formas: con antitusígenos de acción central, los que nos inhiben el bulbo raquídeo; con antitusígenos de inhibición periférica, ellos nos facilitan la salida del agente irritante, por ejemplo, un expectorante, un mucolítico o cualquier sustancia de estas; o directamente a nivel del bronquio, produciendo broncodilatación, estaríamos también disminuyendo la tos. Bueno, entonces miremos que los antitusígenos tienen diversos mecanismos de acción. Puede ser una tos producida directamente por broncoconstricción, la cual vamos a tratar directamente con broncodilatadores. Podemos utilizar antitusígenos de acción central, antitusígenos de acción periférica, o antitusígenos más efectivos, que van a ser los que elevan el umbral de la tos y van a estar mediados centralmente. Este mecanismo es poco entendido, cómo es que los antitusígenos de acción central actúan, pero lo que se sabe es que actúan directamente sobre el bulbo a nivel respiratorio, disminuyendo el umbral de la tos. Bueno, entonces hablemos de los antitusígenos de acción central, dentro de los cuales encontramos la codeína, la hidrocodeína, el butorfanol y el dextrometorfano. Ellos están relacionados directamente con la morfina. Disminuyen la sensibilidad del centro de la tos a estímulos aferentes. El más utilizado a nivel animal y a nivel humano es la codeína. Es un analgésico suave, es antidiarreico y además tiene un efecto leve sedante. El butorfanol es 100 veces más potente que la codeína. También se utiliza como antitusígeno el butorfanol, pero pues sin embargo el más utilizado sigue siendo la codeína. Está también el dextrometorfano. Este también es un derivado opioide, sin embargo no tiene una acción narcótica, es solo antitusígeno y es más utilizado a nivel de los felinos. En los felinos habíamos hablado en la parte de opioides que producen descenso en actividad motora. Sin embargo, en gatos la morfina pues está muchas veces contraindicada, la gente no la utiliza por miedo a producir una excitación maníaca. Solo se produce excitación maníaca con la morfina cuando utilizamos la morfina a 100 veces su dosis, con lo cual a dosis normales o dosis bajas no nos presenta ningún efecto adverso. En los caballos la morfina también aumenta la actividad locomotora y puede producir a dosis altas necesidad convulsiva de comer y agitación, con lo cual se recomienda de pronto mezclarlo en la anestesia con acepromacina o con silacina para disminuir sus efectos secundarios. Hablemos un poco del dextrometorfano. Lo podemos encontrar en jarabe, solo o combinado con otras sustancias. Entonces puede venir el dextrometorfano o combinado con guaifenesina o fenilefrina. En este, por ejemplo, en el Robitussin, que viene para la gripa y la tos, el mecanismo no es claro porque estamos administrando, sí, un antitusígeno, dextrometorfano. La guaifenesina es un medicamento que es expectorante. Entonces nosotros estamos quitando la tos, pero expectorando, y fuera de eso estamos dando
la fenilefrina, un broncodilatador. Entonces miremos que viene mezcla de 3 medicamentos. Sin embargo, si yo quito la tos, ¿cómo voy a expectorar? Supuestamente voy a ayudar a eliminar la tos. Aumentando el expectorante ayudaría a aumentar la tos, pero la estamos quitando por este lado. Entonces está un poco cuestionada la acción de los medicamentos contra la tos cuando vienen mezclados. Puede venir mezclado también con antihistamínicos, lo que nos estaría dando sobre todo una broncodilatación y eliminando la tos. Entonces nos estaría cumpliendo un doble efecto. La dosis del dextrometorfano se utiliza a dosis de 2 miligramos por kilo vía oral. Los efectos pueden durar hasta 5 horas, pero la efectividad va a ser menor que la codeína o que el butorfanol. De los antitusígenos de acción central va a ser el menos potente. Dentro de los más utilizados está la codeína. Puede venir en jarabe o en tabletas. Las dosis utilizadas dosis de 0.1 a 0.3 hasta 2 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas vía oral. Posee una efectividad media contra la tos. El más potente de todos sería el butorfanol. Puede utilizarse de forma oral o inyectable a dosis de 0.55 hasta 1.1 miligramos por kilo cada 6 a 12 horas. O también se puede utilizar de 0.055 a 0.11 miligramos por kilo cada 6 o 12 horas vía subcutánea. La efectividad, como habíamos hablado, va a ser 100 veces más potente que la codeína. Miremos los antitusígenos de acción periférica. Dentro de ellos podemos empezar hablando de los broncodilatadores. Y dentro de los broncodilatadores pues encontramos una gran gama de medicamentos, dentro de los cuales están los agonistas beta-adrenérgicos, las metilsantinas, los parasimpaticolíticos, antiinflamatorios, no esteroidales o corticoides, antihistamínicos y corticoides. Miremos los agonistas beta-adrenérgicos entonces. Ellos lo que hacen o su función es invertir la contracción de las fibras lisas o de los bronquios. Recordemos que los bronquios son músculo liso. Son sobre todo agonistas beta. Acordemos que dentro de los agonistas adrenérgicos están agonistas alfa 1, alfa 2 o agonistas beta 1 y beta 2, dependiendo del efecto que genera cada uno. Los broncodilatadores más eficaces pues van a ser los que estimulan el receptor beta 2. Ellos pueden ser selectivos o no selectivos. Entonces, como les decía, si son selectivos van y estimulan directamente el receptor beta 2, producen un agonismo, con lo cual generarían broncodilatación. Dentro de los no selectivos pueden estimular también el receptor beta 1 produciendo un taquicardia o estimular el receptor también alfa 1 produciendo un aumento en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Empecemos hablando de los broncodilatadores. Uno de los más usados durante los últimos años es la efedrina. Esta efedrina sobre todo venía con los antigripales utilizados en humanos, pero pues su uso ha sido retirado últimamente, pues ha sido disminuido porque los retiraron del mercado debido a que la gente los utilizaba como estimulantes. La efedrina es un agonista adrenérgico no selectivo. ¿Qué nos va a producir? Sí, nos va a producir broncodilatación, pero también nos va a estimular receptor beta 1 produciéndonos taquicardia y receptor alfa 1 produciéndonos aumento en la presión arterial. Produce taquicardia, vasoconstricción, aumento del flujo coronario y anorexia. Hay que utilizarlo con precaución en pacientes hipertensos o con problemas cardíacos, tanto en humanos como en animales. Puede ser utilizada en caso de urgencias, en caso de anafilaxis. Administramos un medicamento, un animal que hizo un choque hipovolémico, un choque anafiláctico, cualquier cosa de estas, lo podemos utilizar. También puede ser usado en nebulizaciones y pues va a ser usado pues mucho mejor, va a tener mejor eficacia debido a que llega directamente al bronquio, nos produce su broncodilatación sin producir los efectos secundarios porque no se absorbe y se distribuye vía sistémica. Entonces no produciría aumento en frecuencia cardíaca ni aumento en tensión arterial. El clenbuterol a nivel de pequeñas especies no ha sido muy utilizado, más sí se ha utilizado a nivel de caballos, de bovinos y a nivel de humanos. El ejemplo que les puse acá
es el de Alberto Contador, que está a su mano derecha. Él fue un ciclista o es un ciclista español, el cual lo retiraron o le quitaron el Tour de Francia porque le encontraron niveles de 20 picogramos por mililitro en la sangre o en la orina, perdón, de clenbuterol. El clenbuterol es una sustancia prohibida a nivel de deporte porque es un agonista de los receptores beta 2, lo cual produce relajación de músculo liso bronquial, vascular y uterino. Habría mayor oxigenación y habría una ventaja competitiva con el resto de los otros competidores. También ha sido utilizado en bovinos y en equinos como tocolítico. ¿Por qué? Porque produce relajación del músculo liso uterino, con lo cual permitiría una manipulación a nivel del útero. Dentro de los broncodilatadores también está la terbutalina. Es un agonista beta 2 selectivo también. Produce relajación de músculo liso bronquial, vascular y uterino. Una vez administrada, su concentración máxima en sangre se alcanza a los 15 minutos después de administración vía subcutánea, o si lo damos en jarabe vía oral, alcanzamos las concentraciones después de 2 a 3 horas. Las presentaciones en las que viene la terbutalina lo encontramos en forma de tabletas, en forma inyectable, jarabe y solución para nebulización. Las dosis las vamos a utilizar a dosis de 0.01 miligramos por kilo, vía subcutánea hasta 0.1 miligramos por kilo, vía intramuscular cada 8 horas en perros y en gatos. Dentro de los broncodilatadores más utilizados encontramos el salbutamol o albuterol, conocido también como Ventolin. Para los que sufren de asma, pues va a ser un fármaco de los más utilizados. También lo podemos encontrar en forma de jarabe, el salbutamol. Va a ser también broncodilatador agonista selectivo beta 2. Va a ser muy similar a la terbutalina. El efecto vía inhalatoria se produce rápidamente. Una vez que lo inhalamos, puede producirnos broncodilatación después de 15 minutos. Y el efecto dura por las siguientes 3 a 4 horas. Vía oral, en jarabe, el efecto puede extenderse hasta 8 horas. La dosis utilizada puede ser vía oral de 0.02 miligramos por kilo cada 12 horas. Dentro de los broncodilatadores también vamos a encontrar las metilsantinas, como la cafeína, la teofilina, la teobromina o la aminofilina. La cafeína pues es derivada del café y la teobromina derivada del chocolate. También está la teína, que es derivada del té. Son relajantes de músculo liso bronquial, estimulantes del sistema nervioso central, son cronotrópicos e inotrópicos positivos, o sea que nos aumentan tanto la frecuencia como la fuerza de contractilidad cardíaca. Encima de eso también son diuréticos debido a que inhiben la hormona antidiurética. La teofilina es un broncodilatador. Inhibe la desgranulación de los mastocitos y mediadores de inflamación. Como estamos inhibiendo la desgranulación de los mastocitos, pues los mastocitos son los que van a desgranularse y generar sobre todo la broncoconstricción. Incrementa aparte de eso el mecanismo de limpieza mucociliar, lo cual favorece la eliminación de cualquier sustancia que esté presente a nivel de los bronquios. Previene también la pérdida microvascular e incrementa la longitud de las fibras del bronquio, con lo cual la teofilina es una excelente alternativa como un tratamiento a nivel de los bronquios o cualquier infección o bronquitis. Los anticolinérgicos también se utilizan dentro de la terapia en infecciones respiratorias. Vamos a ver que el sistema colinérgico inerva los ojos, las glándulas salivales, traqueales, bronquiales, los bronquios, el corazón y el tracto gastrointestinal. Los receptores muscarínicos van a estar distribuidos por todas estas partes que acabamos de nombrar anteriormente. Los receptores muscarínicos son de tipo 1, 2 o 3. Por ejemplo, a nivel de animales, la atropina es el principal anticolinérgico conocido dentro de la terapéutica a nivel de humanos y de animales. Sin embargo, no es muy utilizado debido a que reseca mucho, como inhibe las secreciones bronquiales.
entonces pues resecaría mucho las vías respiratorias y no nos produciría el efecto como en los humanos en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En humanos es un poco más utilizado o son más utilizados los anticolinérgicos, sin embargo en animales pues no nos dan el mismo o la misma respuesta terapéutica. Entonces veamos la atropina. ¿Qué nos produce la atropina? Un antagonismo competitivo de la acetilcolina. Ella se une al receptor muscarínico. Cuando llega a actuar la acetilcolina, pues no va a poder actuar. Disminuye también las acciones vagales. Actúa sobre todo copando los receptores muscarínicos tipo 3 a nivel de músculo liso y de células secretoras, con lo cual nos produce una broncodilatación y nos disminuye secreciones bucales, nasales y traqueobronquiales. Administrada por vía inhalatoria va a afectar los grandes troncos bronquiales. A nivel o administrada por vía intravenosa nos va a afectar principalmente los bronquiolos, produciéndonos una broncodilatación. Disminuye secreciones bronquiales, lo cual sería un efecto no deseado, como les comenté anteriormente. También disminuye mecanismos de limpieza mucociliar, que tampoco es un factor a favor de utilizarlo en la terapéutica respiratoria. Y posee poca eficacia en enfermedades bronquiales. En caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues no va a ser la mejor alternativa. Tenemos otro anticolinérgico. Este, sin embargo, sí va a ser muchísimo más utilizado a nivel de animales. Y es el ipratropio. No atraviesa bien barreras, con lo cual lo podemos administrar vía inhalatoria con pocos efectos secundarios. Es 2 veces más broncodilatador que la atropina. Posee baja disminución en las secreciones y no modifica la velocidad de transporte mucociliar, con lo cual lo haría una de las alternativas principales en el tratamiento de infecciones respiratorias, tanto en humanos como en veterinaria. Vemos también este medicamento, el ipratropio, mezclado con albuterol. Entonces vamos a producir 2 efectos. Uno, el efecto del ipratropio como broncodilatador y como anticolinérgico, y el albuterol, que es un beta-2 agonista también broncodilatador, con lo cual estamos produciendo un sinergismo entre los 2 productos. Hablemos un poco de los glucocorticoides en la terapéutica respiratoria. Ellos van a ser los mejores antiinflamatorios que existen. Fuera de eso nos producen un efecto sobre los receptores beta-2 también a nivel del pulmón, produciéndonos o generándonos broncodilatación. Inhiben también la desgranulación de mastocitos, con lo cual también nos inhiben el mecanismo que nos produce la inflamación. De forma sistémica, los corticoides por largos periodos de tiempo producen graves efectos adversos. La aplicación tópica se puede ser administrado de forma tópica o de forma oral. También hay corticoides que se pueden administrar, o los más utilizados son los de corta acción cuando se administran de forma sistémica, como la prednisolona. También podemos administrar corticoides de larga acción, como la dexametasona, betametasona o la flumetazona. ¿Qué indicaciones tienen los corticoides para utilizar dentro de la terapéutica respiratoria? Esta es la rinitis alérgica, la bronquitis, el asma o la neumonía eosinofílica. Otro de los corticoides utilizados de larga acción es la fluticasona. La fluticasona tiene la ventaja que es 18 veces más potente o tiene 18 veces mayor afinidad por el receptor corticoide que la dexametasona. O sea, es mucho más selectivo. Inhibe las secreciones de histamina, de eicosanoides, de leucotrienos y de múltiples citoquinas, con lo cual nos produce un muy buen efecto broncodilatador. Debido a que es un corticoide, pues se desarrolló de forma inhalatoria para evitar todos los efectos secundarios que producen los corticoides cuando se administran vía sistémica. La fluticasona tiene muy baja absorción vía bronquial. Lo utilizamos a dosis de 110 microgramos 2 veces al día. Miremos que lo administramos en dosis de microgramos. Esto es debido a la gran potencia que tiene el medicamento. Si nosotros administramos un corticoide o un medicamento vía inhalatoria, lo que buscamos es un muy poco efecto vía sistémica, pero un muy buen efecto vía inhalatoria. Comparemos entonces, por ejemplo, como podemos ver
en la gráfica, podemos ver por ejemplo, cuando lo administramos vía intravenosa. Entonces, si administramos el corticoide vía intravenosa, vamos a ver que en la gráfica nos alcanza muy altas concentraciones porque lo estamos administrando directamente en la vena. ¿Qué pasa cuando administramos estos dos corticoides? En este caso está la mometasona y la fluticasona. La fluticasona, en este caso, la observamos. Miremos si la administramos vía inhalatoria, las muy bajas concentraciones, cerca de 40 o 50 picogramos por mililitro, que llegarían a la sangre. Son concentraciones realmente pequeñas. Igual la mometasona, cerca de la cantidad que administramos vía inhalatoria, cerca del 1% pasaría nomás a la sangre, con lo cual nos aseguraría que el corticoide no llega o no se distribuye vía sistémica sin producir los efectos secundarios, con lo cual la vía inhalatoria sería la principal vía o alternativa para administrar corticoides, disminuyendo al mínimo los efectos secundarios. La prednisolona, como les hablaba, es el corticoide que más se utiliza a nivel de pequeños animales, es de acción corta y es de los menos potentes. Por eso se utiliza a nivel de animales también en terapéutica vía oral o inyectable a largo plazo. Lo utilizamos en tratamientos de bronquitis crónicas o en bronquitis alérgicas a dosis de 0.5 a 3 miligramos por kilo vía intravenosa, vía oral o intramuscular. Miremos entonces un pequeño resumen de los principales beta-adrenérgicos utilizados como broncodilatadores en animales domésticos. Entonces podemos ver la efedrina, es un agonista adrenérgico, no es selectivo, entonces nos produce también efectos secundarios como taquicardia y como aumento en frecuencia, aumento en tensión arterial. El clenbuterol es un agonista beta-2 selectivo, aquí como lo vemos, utilizado también, sobre todo en equinos, en caninos y en felinos no lo utilizamos. El salbutamol, dentro de los agonistas beta-2 adrenérgicos, de los más utilizados a nivel de humanos y a nivel de caninos y equinos. La terbutalina, agonista beta-2 adrenérgico también selectivo, utilizado en caninos, felinos y equinos. Y la adrenalina sería en los casos de anafilaxia. Es un agonista adrenérgico, estimula principalmente receptores alfa 1, también receptores beta 1 y beta 2. Se utiliza sobre todo en casos anafilácticos, nos produce broncodilatación, nos aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y también la tensión arterial. A mi modo de ver, la adrenalina o la epinefrina, que es la misma adrenalina pero de fuente artificial, es el mejor medicamento para utilizar en caso de choque anafiláctico. Sería el más efectivo. Dentro de las opciones, mis opciones en caso de choque anafiláctico, la primera opción mía es la epinefrina o la adrenalina. En segundo lugar estaría un corticoide y en tercer lugar un antihistamínico. ¿Por qué les digo de la epinefrina? Porque la epinefrina produce un muy buen efecto broncodilatador. Acordemos que en el choque anafiláctico lo primero que se produce es liberación de mastocitos. Estos mastocitos se desgranulan, hay liberación de eicosanoides, prostaglandinas, todas estas células que si nosotros logramos inhibirlas, pues vamos a producir el efecto contrario, o sea, una broncodilatación. Fuera de eso, generalmente en el choque hay hipotensión, con lo cual si damos una epinefrina estaríamos aumentando y mejorando directamente el sistema circulatorio. Fuera de eso también estamos estimulando el sistema respiratorio y cardíaco. Entonces, para mí la primera opción ante un choque anafiláctico es una epinefrina. Para terminar esta parte de los broncodilatadores, pues vamos a ver un poco también de los utilizados en animales domésticos, para los cuales está la teofilina, que es una metilsantina utilizada en caninos, felinos y equinos. La aminofilina es una excelente alternativa con respecto, es muy similar y va a funcionar muy similar a la epinefrina, pero es una metilsantina. La atropina también vamos a tener en cuenta que en casos de urgencia va a ser un parasimpaticolítico, nos va a producir broncodilatación, nos va a mejorar la respiración y nos va a aumentar también la frecuencia cardíaca. El ipratropio también, como les hablaba, es una mejor alternativa en vez de la atropina, es un parasimpaticolítico,
nos produce mejores efectos que la atropina, 2 o 3 veces un efecto mayor de broncodilatación, y fuera de eso no afecta el sistema mucociliar. El cromoglicato también es utilizado a nivel de humanos porque estabiliza los mastocitos, sobre todo es utilizado a nivel de alergias. La prednisolona, un glucocorticoide sintético. Succinato sódico de prednisolona viene en la forma de sal, es un glucocorticoide sintético. O dexametasona también es utilizado en casos de alergias, también pues es muy comúnmente utilizado. Y así terminamos entonces la primera parte de tratamiento del sistema respiratorio. A continuación vamos a ver la segunda parte.